¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video, pues, voy a resolver la tarea 1 de Físico-Química para que la revisen, para que resuelvan sus dudas y vean qué tienen bien y en qué se equivocaron. Ok, esta tarea está bastante larga, entonces vamos a comenzar. Primer ejercicio, el ejercicio 16, nos dice una muestra de 35 litros de gas que se tomó en la atmósfera superior a una presión de 59.4 torr, se comprimió en un recipiente a 150 mililitros a la misma temperatura. Inciso A, ¿cuál es la nueva presión en atmósferas? Inciso B, ¿a qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? Vamos a comenzar con el inciso A. En el inciso A tenemos que el volumen inicial, el volumen 1 era de 35 litros. Tenemos que la presión inicial nos dicen que se tomó en la atmósfera superior a una presión de 59.4 torr. Y nos dicen que después de eso se comprimió en un recipiente hasta 150 mililitros. Nos preguntan cuál sería la nueva presión en el inciso A en atmósferas. Ok, bueno, pues la temperatura es constante y el número de moléculas o de partículas también es constante. Entonces, con estos datos podemos utilizar la ecuación de la ley de los gases que me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y de aquí voy a despejar la presión 2. Como me lo piden en atmósferas, voy a convertir de una vez la presión 1 a atmósferas. Y voy a usar el factor unitario de que me dice que una atmósfera es igual a 760 torr. En la parte de abajo las unidades que quiero eliminar, torr con torr se elimina. Y pongo en la calculadora 59.4 entre 760 y eso me da 0.078 atmósferas. Y bueno, ahora sí, despejo la presión 2. Para eso voy a dividir entre volumen 2 ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, volumen 2 entre volumen 2 es 1, se elimina. Y me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. Entonces, presión 2, ahora sí voy a sustituir los datos. La presión 1 es 0.078 atmósferas. El volumen 1 es 35 litros. Y el volumen 2, me faltó convertirlo a litros. El volumen 2, un litro equivale a 1000 mililitros. Mililitros con mililitros se elimina. Y 150 entre 1000 me va a dar 0.15 litros. Ahora sí, para tener litros en ambos volúmenes y que sean mis unidades consistentes, tengo 0.15 litros como volumen 2. Y hago esta operación, litros con litros se eliminan, solo me quedan atmósferas, que es lo que quiero porque aquí tengo presión. Y pongo esto en la calculadora, 0.078 por 35 entre 15, entre 0.15, y me da 18.2 atmósferas. Entonces quiere decir que cuando comprimí el gas a un volumen de 150 mililitros, su presión se incrementó hasta alcanzar 18.2 atmósferas. Ese sería el inciso A. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B me pregunta a qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas.
Si es la muestra original, pues tengo los mismos valores iniciales. Volumen 1 es 35 litros. Presión 1 es ya en atmósferas, porque también me lo piden en atmósferas. 0.078 atmósferas. Y ahora me están preguntando qué volumen tendría si ahora lo estoy comprimiendo a una presión de 10 atmósferas. Igual seguimos con temperatura constante y con cantidad de gas constante. Y entonces tengo volúmenes y tengo presiones. Voy a utilizar la misma ecuación de esta ley de los gases que me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y en este caso yo voy a despejar el volumen 2. Voy a multiplicar por 1 entre presión 2 ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, presión 2 con presión 2 se elimina. Y me queda que la presión 1 por volumen 1 entre la presión 2 es igual al volumen 2. Volumen 2, entonces va a ser igual a presión 1, que equivale a 0.078 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, que equivale a 35 litros, y dividido entre la presión 2, que equivale a 10 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se eliminan y me quedan unidades de litros, que es consistente con volumen. Entonces pongo esto en la calculadora, 0.078 por 35 entre 10 y me da 0.273 litros. Entonces, para, para que la presión se eleve a 10 atmósferas, tengo que comprimir este gas inicial. Con estas condiciones iniciales lo tengo que comprimir en un volumen de 0.273 litros. Ok, y ese sería el ejercicio 16. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, ejercicio 17. Me dice que una muestra de gas criptón ocupa 95 mililitros a 0.05 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿qué volumen ocuparía el criptón eh, inciso A, 5 atmósferas, inciso B, 0.0500 atmósferas, 555 torr, a 5 torr y a 5.5 por 10 a la menos 2 torr. Entonces aquí tenemos bastantes incisos. Primeramente, las condiciones iniciales son las mismas para todos. Entonces voy a escribir volumen 1 es 95 mililitros. Lo voy a convertir a litros de una vez. Un litro equivale a mililitros. Escribo mi factor unitario de conversión. Mililitros con mililitros se elimina. Y esto me da 0.095 litros. Lo convierto a litros porque quiero, aunque no me lo pide el problema, pero prefiero que mis resultados al final estén en litros, por si hay alguno que tenga números muy grandes. Ok. Y la presión 1, presión inicial, es igual a 0.500 atmósferas. Y además de esta, voy a convertirlo también a torr, porque algunos de los incisos me dan el dato de la presión en torr. Entonces, si me dan el dato de la presión en torr, lo voy a necesitar en torr. Cuando me lo den en atmósferas, lo voy a necesitar en atmósferas. Recuerden que las unidades deben de ser consistentes. Entonces, como voy a utilizar dos, también voy a convertir a torr. Entonces, mi factor unitario de conversión, la equivalencia es que una atmósfera sabemos que equivale a 760
torr. Entonces, en este caso quiero eliminar las unidades de atmósfera. Atmósfera va abajo, atmósfera con atmósfera se elimina. Y hago esta operación en la calculadora y me da 380 torr. Entonces ya tengo mis datos iniciales, 0.095 litros, media atmósfera, 0.500 atmósferas y 380 torr en el caso cuando necesito usar presión en torr. Y para el inciso B, me están preguntando cuánto equivaldría el volumen cuando la presión cambia a 0.05 atmósferas. Entonces, una vez más, puedo utilizar la misma ley de los gases. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Yo quiero encontrar el volumen 2. Tengo presión y tengo volumen 1. Esta ecuación es la que me sirve y de aquí voy a despejar el volumen 2. Para despejar volumen 2, como ya lo hemos estado haciendo, voy a dividir entre presión 2 ambos lados de la ecuación. Presión 2 con presión 2 se elimina. Me queda que el volumen 2 es igual a volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 entre presión 2. Y sustituyo. Presión 1 es 0.500 atmósferas. Volumen 1 es 0.095 litros. Y presión 2 es 0.0500 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se eliminan, me quedan litros, que es lo que quiero. Hago esta operación y me da 0.95 litros. Este sería el inciso B. Luego, inciso C me dice... perdón, me salté el inciso A. No, inciso A, perdón. Inciso A me lo salté. Mira, este de acá, a 5 atmósferas. El inciso A me preguntan también el volumen 2. Cuando la presión 2 es igual a 5 atmósferas. Entonces es exactamente lo mismo que el inciso B, solo que con otros datos. Ya despejé, ya tengo despejada esta ecuación, la voy a utilizar directamente para no repetir el procedimiento tantas veces. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Ahora tengo 0.500 atmósferas como volumen 1, presión 1, volumen 1 es 0.095 litros y presión 2 en este caso son 5 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se eliminan. Hago estos cálculos, 0.5 por 0.095 entre 5 y me da 0.0095 litros. El volumen, la presión se incrementó, el volumen se hace más pequeño. Ese es el inciso A. Vamos a hacer el inciso C. El inciso C, igual, me preguntan el volumen 2 y ahora me dan la presión, la segunda presión, la presión 2 de 555 torr. Es exactamente lo mismo que los otros incisos, solo que con otros datos. Ya tenemos despejada esta ecuación, la voy a utilizar tal cual. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. ¿Sí? Simplemente sustituir los datos. La presión 1 es 380 torr. Ya recuerden que la convertimos al inicio a torr. El volumen 1 es el mismo, 0.095 litros. Y la presión 2 me la da el problema, que son 555 torr. Entonces, la presión 2 se incrementa. Vamos a ver que el volumen, como ya sabemos, tiene que disminuir. Metemos estos cálculos, estos datos a la calculadora. Torr con torr se elimina. Y me da 0.065 litros. Entonces, la presión se incrementó de 380 a 555. El volumen se redujo. Ese es el inciso C.
inciso D, es exactamente lo mismo. Volumen 2, ¿cuánto es? Presión 2 es igual a 5 torr. Ahora la presión está disminuyendo, entonces como vamos a ver, el volumen va a crecer. ¿En qué proporción? Pues hay que calcularlo. Volumen 2 ya lo tengo despejado. Volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 entre presión 2. Sustituyo los datos. La presión inicial son los 380 torr. El volumen inicial son los 0.095 litros. Y la presión 2 ahora son 5 torr. Torr con torr se elimina. Ponemos estos datos en la calculadora y me da 7.22 litros. Como vemos, la presión se hace más pequeña y entonces el volumen se incrementa de 0.095 a 7 litros, más de 7 litros. Y finalmente el inciso E es exactamente lo mismo. Volumen 2, ¿cuánto es? La presión 2 ahora en este caso es 5.5 por 10 a la menos 2. Estamos disminuyendo la presión todavía más. Entonces, debemos de saber que el volumen se va a incrementar todavía mucho más. Y la ecuación ya la tengo despejada de los ejercicios de los incisos anteriores. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Sustituyo los datos. Presión 1, que es la misma para todo el ejercicio, son 380 torr. Volumen 1, que es las mismas condiciones iniciales para todo el ejercicio, son los mismos 0.095 litros, dividido entre la presión 2, 5.5 por 10 a la menos 2, torr. Torr con torr se elimina, pongo esto en la calculadora y me da 656.364 litros. La presión 2 se disminuyó muchísimo y por lo tanto pues el volumen también se va a incrementar en esa proporción, se va a incrementar mucho, de 0.095 litros hasta 656 litros. Ok, bueno, ese es el ejercicio 16, perdón, 17, bastante sencillo, nomás que nos pedían calcular demasiadas cosas. Ok, continuamos con el siguiente. Ejercicio 26. Me dicen que varios globos se inflan con helio a un volumen de 0.82 litros. Entonces tengo que mi condición inicial de volumen es 0.82 litros. Y a una temperatura de 26 grados Celsius. Tengo que mi temperatura inicial va a ser 26 grados Celsius. Y me dicen que se encontró que la temperatura de uno de ellos había bajado a 21 grados Celsius. Temperatura 2 bajó a 21 grados Celsius. Y bajó a 21 grados Celsius. Me preguntan qué le sucedió al volumen del globo si se encontró que no había escapado helio. Es decir, tenemos que no escapó helio, entonces el número de partículas es constante. El número de moles es constante. Número de moles es constante, no escapó helio. Me están preguntando cuál es el volumen. Y algo que también sabemos, aunque no lo dice explícitamente, es que la presión es constante. Cuando tenemos globos, el globo está inflado, la presión de aquí adentro, para que esté inflado, tiene que ser la misma que la presión de aquí afuera. Si la presión de aquí afuera es la presión de la atmósfera, serviría solo para suponer, tenemos presión atmosférica, entonces la presión de aquí adentro tiene que ser igual, también tiene que ser la presión atmosférica para mantener al globo inflado. Si el globo, aquí hay un cambio de temperatura, pero está bajo la misma presión. Entonces es la misma presión la de acá. La presión de adentro del globo también tiene que ser igual.
Entonces aquí adentro también hay presión atmosférica. Es la misma presión adentro del globo que afuera para mantener al globo en el equilibrio. Lo único que pasó es que cambió la temperatura, pero no estamos cambiando la presión. El cambio de volumen solo tuvo que ver con el cambio de temperatura. Entonces me pregunta qué le sucedió al volumen del globo si se encontró que no había escapado helio. Entonces el volumen, sabemos o sea, de forma cualitativa que si baja la temperatura, el volumen también baja, entonces el globo se va a ver apachurrado, disminuye su volumen, pero hay que calcular en qué cantidad. Entonces tengo estos datos iniciales, hay que convertir las temperaturas a Kelvin. 26 más 273 es igual a 299 Kelvin. Y 21 más 273 es igual a 294 Kelvin. Y con estos datos de volumen y temperatura sabemos que tenemos que usar la ecuación que me dice que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. De aquí voy a despejar el volumen 2, que es lo que quiero conocer. Para eso voy a multiplicar por temperatura 2 ambos lados de la ecuación. Temperatura 2 con temperatura 2 se elimina. Y me queda que volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y voy a sustituir los valores que tengo. Volumen 1 es 0.82 litros. Temperatura 1 es 294 Kelvin. Perdón, temperatura 2 es 294 Kelvin. Y temperatura 1 es 299 Kelvin. Kelvin con Kelvin se eliminan. Pongo esto en la calculadora y me da que el resultado es 0.806 litros. Entonces, como vemos, con este cambio tan pequeño de temperatura, no hay mucho cambio del volumen, de 0.82 litros a 0.80 litros. Un cambio pequeño de volumen. Como el cambio de temperatura fue pequeño, el cambio de volumen también resulta pequeño. Ok, entonces ese es el ejercicio 26, bastante sencillo. Vamos a pasar al que sigue. Ejercicio 34. Me dicen que una muestra de 385 mililitros de neón, volumen 1 es 385 mililitros, a una presión de 670 torr, presión 1 es 670 torr, y me dicen que está esta muestra a 26 grados Celsius, entonces la temperatura 1 está a 26 grados Celsius. Tengo esta muestra y me preguntan a qué temperatura en grados Celsius ejercerá una presión de 940 torr en un volumen de 560 mililitros. Entonces me preguntan a qué temperatura 2 puedo hacer que la presión se eleve a 940 torr y que el volumen también se eleve a 560 mililitros. Ok, entonces, bueno, tenemos mililitros y mililitros, es consistente, tenemos torr y torr, es consistente, lo único que hay que cambiar es a Kelvin, porque recuerden que estas ecuaciones de los gases tienen que estar la temperatura absoluta. Entonces tengo 26 más 273 es igual a 299 Kelvin. Y con estos datos que tengo, sé que debo usar la ecuación de los gases que me dice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Tengo que usar esta porque tengo datos de temperatura 1, presión 1, volumen 1. Tengo datos de volumen 2, de presión 2 y me piden encontrar temperatura 2. Entonces hay que despejar. Tengo que despejar temperatura 2. Voy a multiplicar por temperatura 2 ambos lados de la ecuación. De este lado
temperatura 2 entre temperatura 2 se elimina. Me queda temperatura 2 por presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y voy a multiplicar ambos lados por temperatura 1 arriba para eliminarse y por presión 1, volumen 1 abajo para que se eliminen de acá. Y lo mismo del otro lado, temperatura 1, presión 1, volumen 1. Del lado izquierdo, temperatura 1 con temperatura 1 se elimina, presión 1 con presión 1, volumen 1 abajo con volumen 1 arriba se elimina. Y me queda que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1 dividido entre la presión 1 por el volumen 1. Y bueno, ya simplemente hay que sustituir los datos. Presión 2 son 940 torr. Volumen 2 son 560 mililitros. Temperatura 1 son 299 Kelvin. Dividido entre presión 1 son 670 torr. Y volumen 1 son 385 mililitros. Y entonces torr con torr se elimina, mililitros con mililitros se elimina y me queda Kelvin, que es lo que quiero, unidades de temperatura. Pongo esto en la calculadora y me da que la temperatura 2 son 610 Kelvin. Es decir, pasó de temperatura 1, 299 Kelvin, a temperatura 2, 610 Kelvin, para que se cumplan las condiciones de presión y volumen que me piden, para incrementar el volumen y para incrementar la presión. Y bueno, finalmente hay que convertir a grados Celsius porque es lo que me piden. Sabemos que la conversión es grados Celsius más 273 me da Kelvin. Entonces ahí despejando, Kelvin es grados Celsius, grados Celsius va a ser igual a Kelvin menos 273. Es decir, el resto 273 de cada lado. 273 menos 273 y 0, me queda Celsius solo. Y entonces me queda Kelvin menos 273, es la forma de convertir. Entonces la temperatura 2 es igual a 610 menos 273 es igual a 337 grados Celsius. 337 grados Celsius. Entonces también vemos en Celsius cómo tuvimos que elevar la temperatura. Temperatura 1 era 26 grados Celsius y hasta 337 para que se cumplan las condiciones de volumen 2 más grande y presión 2 más grande. La temperatura 2 es igual a 337 grados Celsius o 610 Kelvin. Ok, entonces ese es el ejercicio 34. Continuamos al ejercicio 35. Ejercicio 35. Me dicen que una muestra de 256 mililitros, 256 mililitros de gas ejerce una presión de 2.75 atmósferas a una temperatura de 16 grados Celsius. Me dicen qué volumen ocupará a una atmósfera y 100 grados Celsius. Entonces, muy similar al ejercicio anterior, me dan estos datos, me piden calcular cuál será el segundo volumen cuando la presión en este caso disminuye, pero la temperatura aumenta. Entonces vamos a calcularlo. Tengo unidades de atmósfera y de atmósfera. Los mililitros los voy a dejar en unidades de mililitros. Acá también voy a tener unidades de mililitros.
Y bueno, antes de comenzar hay que cambiar la temperatura absoluta. 16 más 273 es igual a 289. Y 100 más 273, 100 más 273 es igual a 373 Kelvin. Recuerden, tenemos que tener en unidades de temperatura absoluta. Y con estos datos, pues utilizo la ecuación que me vincula las tres cantidades. Eh, Recordamos que estas tres cantidades se vinculan cuando el número de moles o número de partículas es constante. Y tengo que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Vamos a utilizar esta ecuación y vamos a despejar volumen 2. Para eso simplemente voy a multiplicar por ambos lados de la ecuación por temperatura 2 entre presión 2 del lado derecho para que se elimine presión 2 con presión 2 y temperatura 2 con temperatura 2. Y para que la igualdad se mantenga, tengo que multiplicar por lo mismo del otro lado de la ecuación para que la igualdad se mantenga. Y entonces tengo que el volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 2. Y sustituyo los datos. Presión 1 es 2.75 atmósferas. Volumen 1 es 256 mililitros. Temperatura 2 es 373 Kelvin. Todo esto dividido entre temperatura 1, 289 Kelvin, que multiplica a presión 1, perdón, presión 2, una atmósfera. Presión 2, una atmósfera. Y atmósferas con atmósferas se eliminan, Kelvin con Kelvin se eliminan, me quedan unidades de mililitro, que es lo que quiero porque estoy midiendo volumen. Pongo todo eso en la calculadora y me da que el volumen 2 son 908.6 mililitros. Entonces, con esta disminución de presión e incremento de temperatura, el volumen pasa de más o menos un cuarto de litro a casi un litro, 908 mililitros. Entonces, ese es el volumen 2. Una vez más, les recuerdo que en estos problemas con ecuaciones de gases, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Las unidades de volumen y de presión no importan siempre y cuando sean consistentes en el estado 1 y sean consistentes con el estado 2. Ok, entonces este fue el ejercicio 35. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 40. Me dicen que el dibromuro de etileno, DBE, se utilizó alguna vez para fumigar frutas y granos, pero se desechó por el daño potencial que causa a la salud. Me dan este dato que el DBE es un líquido que hierve a 109 grados Celsius. Me dan su masa molecular. Me dicen que la masa molecular del DBE es igual a 188 gramos sobre mol. Y me dicen que calcule su densidad como gas, su densidad, cuánto vale cuando su temperatura es igual a 165 grados Celsius y su presión es igual a una atmósfera. Ok, entonces aquí queremos calcular la densidad. Por una parte, en uno de los ejercicios que ya hicimos de ejemplos, sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Yo conozco la masa, quiero conocer el volumen y también sabemos que la densidad es igual a masa molecular. Eso lo saqué de esta ecuación en uno de los ejercicios de ejemplo, lo pueden volver a checar. Sabemos que la densidad también es igual a masa molecular dividido entre el volumen molar. Y entonces para calcular
la densidad, que es lo que me piden. Es lo que me piden, calcular la densidad. Voy a necesitar la masa molecular y voy a necesitar el volumen molar. La masa molecular ya la tengo, entonces tengo que ver alguna forma de calcular el volumen molar. Por otra parte, sé que la definición de volumen molar es igual a volumen dividido entre número de moles. Volumen entre número de moles. Y por otra parte, conozco la ecuación de los gases ideales. Sabemos que a condiciones de presiones atmosféricas cercanas a una atmósfera, a presiones normales y temperaturas no muy elevadas, la presión por el volumen es igual a N por R por T, mi ecuación de los gases ideales. Yo quiero conocer volumen molar, que es igual a volumen entre número de moles, y aquí tengo volumen y aquí tengo número de moles. Entonces lo puedo acomodar de esta forma, despejando la ecuación para saber cuánto vale. Entonces lo primero que voy a hacer es dividir ambos lados de la ecuación entre la presión para ir despejando. Presión con presión se me va a eliminar, me queda volumen, es igual a nRT entre P. Yo quiero volumen entre N. Entonces ahora eh, quiero pasar la N al otro lado, voy a dividir entre n ambos lados de la ecuación. Del lado derecho n entre n es 1, se elimina. Y del lado izquierdo me queda volumen entre número de moles es igual a R por T entre P. Y volumen entre número de moles es volumen molar. Lo voy a escribir así como volumen molar, B.M es igual a R por T entre presión. Y si se fijan, ya tenemos estos datos. Tenemos temperatura, tenemos presión. Puedo calcular volumen molar para después calcular la densidad, porque ya tengo masa molecular. Y bueno, vamos a calcular ese volumen molar con las condiciones que nos dieron. Ok. Bueno, conocemos que, bueno, primero tenemos que cambiar a temperatura absoluta. 165 más 273 es igual a 438 Kelvin. Y entonces ahora sí, puedo sustituir. Conocemos que el valor de la constante de los gases ideales es 0.0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, que multiplica a temperatura, que son 438 Kelvin, y que divide a presión, es una atmósfera. Entonces vemos que tenemos unidades consistentes, atmósferas y atmósferas, Kelvin con Kelvin, litros y mol, que es lo que quiero que me quede como volumen molar. Entonces Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina y atmósfera arriba con atmósfera abajo también se elimina. Bueno, para ver lo de las unidades lo voy a poner acá, litro por atmósfera entre Kelvin por mol por Kelvin entre atmósfera. Entonces, ya vimos, bueno, Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina directamente. Y entonces me queda litro por atmósfera entre mol entre atmósfera. Y esta atmósfera de abajo lo podemos ver como si tuviera un 1. Atmósfera entre 1 es atmósfera. Medios con medios van abajo. Atmósfera por mol. Y extremos con extremos van arriba. 1 por litro es litro. Y atmósfera. Entonces atmósfera con atmósfera se elimina y me queda litros sobre mol, que es lo que quiero. Litros sobre mol, que lo tengo aquí también. Lo pongo en la calculadora, 0.0821 por 438 entre 1 y me da 35.96, como ya vimos, unidades unidades de litros sobre mol. Litros sobre mol. Y este es volumen molar. Y pues entonces ya lo tengo. Tengo masa molar, tengo volumen molar. Sustituyo acá. La densidad es igual a 188 gramos sobre mol dividido entre, les voy a poner las unidades, gramos sobre mol
dividido entre 35,96 litros sobre mol. Y hago esta operación, 188 entre 35,96 y me da 5,23. Las unidades 1 sobre mol se elimina con 1 sobre mol y me quedan gramos entre litro, que son unidades de densidad. 5,23 gramos entre litro. Las unidades también lo podemos ver como gramos sobre mol, entre litro sobre mol. Medios con medios van abajo, litro por mol. Y extremos con extremos van arriba, gramo por mol. Y mol con mol se elimina, me queda gramos por litro. Entonces, esa es la densidad de este gas a esta temperatura y a esta presión. Y en este caso, pues, como ya vimos, utilizamos la ecuación de los gases ideales para calcular una densidad. Calculamos primero el volumen molar, en este caso, conocemos la masa molecular y podemos calcular su densidad. Recuerden que esta ecuación de los gases ideales nos puede servir para calcular densidades de un gas cuando tengamos los datos necesarios para hacerlo. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Acá se me pasó decirles en la tarea, el inciso B no se los iba a preguntar. Bueno, si lo contestaron, pues está bien. No me interesaba tanto ese inciso. Pero el otro sí. Entonces, ejercicio 42. Me dicen, un técnico de laboratorio olvidó el significado del código de colores de los cilindros de gas, pero recordó que cada uno de dos tanques contenía uno de los siguientes gases. Los dos tanques podían contener helio, neón, argón o critón. Cuando midió la densidad de muestras de los gases de los dos cilindros a temperatura y presión estándar, encontró que las densidades fueron 3,74 gramos por litro y 0,900 gramos por litro. Y me dicen, determine por cálculo cuál de estos gases estaba presente en cada tanque. El inciso B, que no me interesaba tanto, era saber que si no teníamos estos datos de TPE, si lo podíamos resolver, pues no, si necesitamos los datos de TPE o otros datos de temperatura y presión necesitaríamos para poderlo resolver. Y me dice, determine por cálculo cuál de estos gases estaba presente en cada tanque. Entonces, nomás para no hacernos bolas, voy a poner que en el tanque 1 teníamos que la densidad era igual a 3,74 gramos por litro. Y el tanque 2 va a ser el que la densidad es igual a 0,900 gramos por litro. Ok, entonces otra cosa que sabemos es que tenemos temperatura y presión estándar. Y recordemos que para los gases ideales a temperatura y presión estándar, los gases nobles como estos se pueden considerar como gases ideales. A temperatura y presión estándar tenemos que el volumen molar estándar es igual a 22,414 litros por mol. O sea, un litro ocupa perdón, el volumen molar estándar son estos litros entre esta cantidad de moles. 22,414. Bueno, eso lo vimos en las clases, en los videos, que a temperatura y presión estándar, este es el volumen molar estándar. Y bueno, para calcular esto, tenemos que encontrar la masa molecular. Para saber qué gas tengo en cada uno, quiero conocer la masa molecular, porque si conozco la masa molecular de y de puedo comparar con la tabla periódica las masas moleculares de estos gases y pues las que coincidan con lo que encuentre de masa molecular del tanque 1
y con la que coincida con la masa molecular del tanque 2, pues van a ser los gases que tenemos. Entonces quiero calcular la masa molecular porque puedo calcularla entonces con las masas moleculares que ya conozco, que las puedo sacar de la tabla periódica y así saber qué gas hay en cada tanque. Para eso, pues, vamos a utilizar la ecuación que ya vimos de la densidad es igual a la masa molecular dividida entre el volumen molar. Ya tengo el volumen molar para los dos casos porque hay temperaturas estándar y presión estándar, entonces el volumen molar es este de aquí. Volumen son estos 22.4 litros por mol. Entonces puedo usar esta fórmula, despejar la masa molecular y calcular en cada tanque cuál es la masa molecular y después comparar con las masas moleculares de los gases que me mencionan ahí en el ejercicio. Entonces primero para el tanque 1, de aquí para despejar simplemente hay que multiplicar por volumen molar ambos lados de la ecuación. Del lado derecho esto se elimina, me queda que la masa molecular es igual a la densidad multiplicada por el volumen molar. Entonces, para el tanque 1, tengo que la masa molecular del tanque 1 va a ser igual a ρ por volumen molar. Esto es igual, la densidad del tanque 1 es 3.74 gramos por litro y el volumen molar es 22.414 litros sobre mol. Y ya, simplemente lo pongo en la calculadora. Litros arriba con litros abajo se elimina, me quedan gramos sobre mol, que es unidades de masa molecular, como quiero, y 3.74 por 22.414 es 83.8 gramos sobre mol. Busco en la tabla periódica y veo que la masa atómica o masa molecular del criptón es igual a 83.798 gramos sobre mol. Entonces, como la masa atómica del criptón es la que más se asemeja a esta que calculé en este tanque, por lo tanto, en este tanque debe haber criptón. En este tanque 1, hay criptón. Y lo mismo hago para el tanque 2. Para el tanque 2, tengo que la masa molecular va a ser igual a ρ por volumen molar, que es igual a densidad son 0.900 gramos por litro y volumen molar es el mismo que en el otro porque son las condiciones estándar para ambos tanques, 22.414 litros sobre mol. Litro abajo con litro arriba se elimina, me quedan gramos sobre mol, que es lo que quiero porque es masa molecular. Hago la multiplicación y me da 20.1726 gramos por mol. Busco en la tabla periódica los 4 gases que me dieron y puedo ver que la masa atómica del neón es igual a 20.1797 gramos sobre mol. Y los otros dos gases, pues nada que ver con estas cantidades. Entonces vemos que esta cantidad se asemeja mucho a la de acá. Hay algunos errores de medición. Puede haber algunos errores que no tenemos en cuenta, entonces por eso hay esa pequeña variación. Pero entonces con esto puedo concluir que en el tanque 2 había neón. Y bueno, de esa forma ya sé qué gas tenía cada tanque. Calculo la masa molecular porque conozco su densidad y conozco su volumen molar debido a que estamos en condiciones estándar y de esa forma puedo saber qué gas había en cada tanque. Ok, ese era el ejercicio 42. Pasamos al ejercicio 47. 47, todavía nos faltan 3.
Ejercicio 47. Me preguntan, inciso A, ¿cuántas moléculas de oxígeno gaseoso? Recordemos que el oxígeno gaseoso es O2. Hay en un recipiente de 500 mililitros si la presión es de 2.5 por 10 a la menos 7 torr y la temperatura es de 1225 Kelvin. Y el inciso B me preguntan cuántos gramos de oxígeno hay en el recipiente. Ok, vamos primero, inciso A. Me preguntan número de moléculas. Moléculas. Número de moléculas es igual a ¿cuánto? Para calcular el número de moléculas, primero tengo que saber el número de moles. Si conozco el número de moles, a través del número de Avogadro puedo saber la cantidad de moléculas. Entonces, primero tengo que saber el número de moles. Los datos que me dan son volumen, 500 mililitros es medio litro, 0.5 litros. Me dan la presión. Presión es igual a 2.50 por 10 a la menos 7 torr. Y me dan la temperatura. Temperatura es igual a 1225 Kelvin. Y yo quiero calcular N. La ecuación que me relaciona todas estas variables es la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual a nRT. Esta de aquí. Y sabemos que el valor de la constante de los gases ideales es 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Como esta constante tiene unidades de atmósfera, necesito que estos torr estén en unidades de atmósfera para que sea consistente en mi ecuación. Entonces voy a convertir a torr. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 torr. Abajo las unidades que quiero que se eliminen con estas. Torr entre torr se elimina. Y hago esta operación. Y me da que en atmósferas esto es 3.289 por 10 a la menos 10 atmósferas. Y entonces pues ya puedo despejar N. PV es igual a nRT. Voy a dividir entre 1 entre RT ambos lados de la ecuación. Perdón, multiplicar por 1 entre RT o dividir entre RT. Lado derecho esto se elimina. Me queda que presión por volumen entre R por T es igual a N. Es igual a N. Y simplemente sustituyo los valores. 3.289 por 10 a la menos 10 atmósferas por 0.5 litros. Por eso también convertí a litros, mililitros a litros, porque acá tengo litros, para que sea consistente. Todo esto dividido entre la constante 0.0821 litros por atmósfera entre mol por Kelvin por 1225 Kelvin. Entonces, metemos esto a la calculadora y me da que el número de moles es 1.635 por 10 a la menos 12 mol. Vamos a ver que las unidades sean correctas. Me tienen que dar moles. Tengo atmósferas por litro arriba. Abajo tengo litro por atmósfera por Kelvin entre mol por Kelvin. En la parte de abajo, Kelvin con Kelvin se elimina de una vez. Tengo atmósfera por litro arriba. Y abajo tengo litro por atmósfera sobre mol. Atmósfera por litro arriba, puedo considerar que está dividiendo entre 1. Y todo eso está dividiendo entre la parte de abajo que ya teníamos. Y medios con medios van abajo, medios con medios van abajo, tengo litro atmósfera, y extremos con extremos van arriba, tengo mol por litro por atmósfera. Litro con litro se elimina, atmósfera con atmósfera se elimina, me quedan moles, que es lo que necesito porque acá es número de moles. Y ok, entonces con el número de moles puedo calcular número de partículas.
número de moléculas, número de moléculas. Lo puedo calcular porque sé que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas o partículas o átomos, dependiendo si el caso. Moléculas es el número de Avogadro. Y entonces convertimos de mol a partículas. Tengo 1.635 por 10 a la menos 12 mol. Y voy a utilizar un factor unitario con esta igualdad para convertirlo a moléculas. Entonces, las unidades que quiero eliminar abajo, un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Mol con mol se elimina, hago esta operación, esta multiplicación, y me queda la cantidad de materia que hay en moléculas. Esto es igual, hago la operación, y me da 9.845 por 10 a las 11, 10 a la 11 moléculas. Y esta sería la cantidad de moléculas que hay en esa muestra de gas, con las condiciones que me dieron. Ok, vamos a hacer el inciso B. El inciso B me pide la masa de gas, cuántos gramos de oxígeno hay, masa, cuánto hay. Y bueno, con lo que tengo aquí, tengo cuántos moles, tengo número de moles, 1.635 por 10 a la menos 12 mol. Y el otro dato que conozco o que puedo conocer es la masa molecular del oxígeno, masa molecular del O2, la puedo sacar con una tabla periódica y yo sé que la masa molecular es igual a masa dividida entre número de moles. Entonces, como esta la puedo conocer de la tabla periódica y esta la conozco del inciso anterior, puedo despejar la masa para responder la pregunta que me piden. Masa es igual a masa molecular por número de moles. Simplemente multiplico n aquí y hago lo mismo del otro lado para que se mantenga la igualdad. N con n se elimina. Entonces masa es igual a la masa molecular por el número de moles. Y para calcular esto, pues busco en la tabla periódica el oxígeno y su masa atómica. El oxígeno, vemos en la tabla periódica, y ya redondeado, tiene una masa atómica de 16 gramos por mol. Y como es O2, entonces tengo dos veces esos 16 gramos por mol. Y entonces esa masa molecular del oxígeno es 32 gramos por mol. Y ya tengo los datos para calcular la masa de oxígeno que hay en esta muestra. Recuerden, nos dijeron que era oxígeno gaseoso, es por eso que estoy utilizando O2 y no nomás O. El oxígeno gaseoso se encuentra como O2, una molécula de dos oxígenos. Y sustituyo 32 gramos por mol, que multiplica a la cantidad de moles que tengo en mi muestra, 1.635 por 10 a la menos 12 mol. Mol con mol se elimina, me quedan gramos, que es lo que quiero, y hago esa operación en la calculadora y tengo 5.23 por 10 a la menos 11 gramos. Esta es la cantidad de oxígeno, masa de O2 en la muestra. Ok, y ese sería el ejercicio 47. Y nos faltan dos ejercicios más. Vámonos al ejercicio 41 y me dicen, a la misma temperatura y presión, el nitrógeno es un poco menos denso que el aire. Calcule la densidad del N2, o sea, del nitrógeno, en gramos por litro a 1.25 atmósferas y 35 grados Celsius. Si la masa molecular promedio del aire es 29.2 gramos por mol, ¿cuál es la densidad del aire
en las mismas condiciones. Ok, entonces, ¿qué sabemos aquí para comenzar a resolver? Sabemos que la densidad es igual a masa molecular entre volumen molar, y podemos conocemos la masa molecular del N2 con una tabla periódica. Y podemos conocer el volumen, también podemos conocer el volumen molar, con la ecuación de los gases ideales, como ya vimos en el otro ejercicio. Podemos conocer volumen molar con PV es igual a NR por T. Tanto para el N2, como para el aire. El aire me dicen que la densidad promedio, me dicen que la masa molecular promedio del aire es 29.2 gramos por mol. Entonces, puedo conocer la masa molecular del nitrógeno, del N2, la del aire me la están dando ahí en el problema. Con esa masa molecular ya tendría esta parte de la ecuación. El volumen molar lo puedo obtener con la ecuación de los gases ideales, ya tendría esta parte de la ecuación, y entonces ya puedo calcular tanto la densidad del N2 como la densidad del aire. Entonces, tenemos las mismas, me están diciendo que la misma temperatura y presión. El nitrógeno es un poco menos denso que el aire. Me están diciendo que las condiciones son 1.25 atmósferas y 35 grados Celsius. Y para el aire son exactamente las mismas condiciones. Entonces, si las condiciones de presión y temperatura son las mismas para los dos, el volumen molar va a ser el mismo para los dos. Entonces voy a calcular primero el volumen molar, y después ya con la ecuación de densidad voy a calcular la densidad de cada uno de ellos por separado. Entonces tengo la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT. Tengo que la presión es igual a 1.25 atmósferas. Tengo que la temperatura es igual a 35 grados Celsius, que esto es 35 más 2, 73. Me da 308 Kelvin. Recuerden, tiene que estar en Kelvin. Tengo que la constante de los gases ideales es 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Ok. Y entonces recuerden que volumen molar es igual a volumen sobre número de moles. Y pues ya simplemente despejo de aquí y puedo poner estos datos y obtener volumen entre n. Entonces, para obtener volumen entre n, voy a primero dividir presión de ambos lados de la ecuación. De este lado, presión entre presión se elimina. Me queda volumen es igual a nRT entre P. Ahora, para tener B entre n del otro lado, voy a multiplicar por 1 entre n ambos lados de la ecuación. N entre n se elimina. Mi igualdad se mantiene porque hago la misma operación de ambos lados. Del lado izquierdo me queda B entre n es igual a RT sobre P. B entre n, pues es volumen molar, que es lo que quiero. Volumen molar es igual a RT sobre P. Y sustituyo los valores. Tengo 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin por 308 Kelvin entre 1.25 atmósferas. Y bueno, ya hicimos esta operación en el otro ejercicio. Bueno, lo único que cambian son los datos. Pongo esto en la calculadora, esto por esto entre esto, y me da 20.22 litros sobre mol. Lo de las unidades lo pueden checar con el otro ejercicio otra vez. Aquí lo voy a hacer de forma rápida. Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina. Atmósfera arriba con atmósfera abajo se elimina.
y me quedan litros por mol. Si lo quieren ver más detallado otra vez, regresen el video y vean cuando lo hice en la primera vez perdón, en el otro ejercicio que calculamos volumen molar, que hago lo de las unidades con más detalle para ver que precisamente nos queden litros por mol. Como las condiciones son las mismas para el gas, para el nitrógeno y para el aire que me dicen, entonces el volumen molar es el mismo para los dos. Entonces primero voy a calcular la densidad para el nitrógeno. La masa molecular del nitrógeno, masa molecular es igual a ¿cuánto? Tengo elemento, tengo masa atómica, esto lo saco de una tabla periódica, y la masa atómica del nitrógeno es 14 gramos por mol. Como estamos hablando de N2, va a ser estos 14 gramos por mol por 2, porque tengo dos átomos de nitrógeno en mi molécula. Entonces, 14 por 2 es 28, la masa molecular es 28 gramos por mol. Y la densidad, como ya vimos, es masa molecular entre volumen molar, es igual a 28 gramos sobre mol entre 20.22 litros sobre mol. 1 sobre mol se elimina con 1 sobre mol, me quedan gramos por litro. Hago esta operación en la calculadora y me da 1.3847, 3847, voy a ser más grande, 1.3847 gramos por litro. Esta es la densidad del nitrógeno. Y en las mismas condiciones, la densidad del aire va a ser la siguiente, igual. La densidad es masa molecular entre volumen molar. La masa molecular del aire me la dieron en el ejercicio, me dijeron que era 29.2 gramos sobre mol. Y el volumen molar, pues lo acabo de calcular, son 20.22 litros sobre mol. Una vez más, 1 sobre mol se elimina con 1 sobre mol. Me quedan gramos por litro, que es lo que quiero porque me pidieron densidad en gramos por litro. Hago esta operación y me da 1.44 gramos por litro, la densidad del aire. Y vemos que pues efectivamente son bastante parecidas la densidad del aire y la densidad del nitrógeno a estas condiciones. Y esto se debe a que la mayoría del aire está compuesto por nitrógeno. Es por eso que son tan parecidas. Ok, y ya para terminar, vámonos al último ejercicio. Ejercicio 55. Me dicen, calcule la masa molecular de un elemento gaseoso si 0.48 gramos del gas ocupa 367 mililitros a 365 torr y 45 grados Celsius. Sugiera la identidad del elemento. Esto de sugiera la identidad es que una vez que calculemos la masa molecular, buscamos alguna molécula o algún elemento que, que concuerde con esa masa molecular que encontramos. ¿Cuál se parece más? Y entonces yo quiero conocer masa molecular es igual a cuánto. ¿Qué necesito para conocer la masa molecular? Para conocer la masa molecular, sabemos que esto es igual a masa entre número de moles. Entonces, si yo conozco la masa y el número de moles, puedo conocer la masa molecular. La masa me la dan aquí, 0.48 gramos de gas. Y el número de moles lo puedo conocer con la ecuación de los gases ideales. Porque me dan volumen, me dan presión, me dan temperatura. Presión, volumen, temperatura, puedo conocer N. Y entonces, pues con esos datos puedo conocer al final la masa molecular. Calculo N primero, luego calculo masa molecular. Entonces vamos a calcular N primero. Tengo un volumen de 367 mililitros. Hay que convertirlo a litros para usar la ecuación con la constante que ya conocemos. R es igual a 0.0821 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Entonces, como aquí está en litros, necesito litros acá. Un litro equivale a 1000
mililitros, mi factor unitario con las unidades que quiero eliminar abajo, mililitros con mililitros se elimina, esto es 0.367 litros. Luego presión, la tengo en 365 torr, la quiero en atmósferas. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 torr. Escribo mi factor unitario con esa equivalencia. Las unidades que quiero eliminar abajo, torr con torr se elimina, hago esta división y me da 0.48 atmósferas. Finalmente temperatura la tengo en grados Celsius, yo la necesito en Kelvin. 45 más 273 es igual a 318 Kelvin. Ahora sí ya tengo en las unidades que quiero. Y tengo que presión por volumen es igual a N por R por T. Quiero despejar N. Voy a multiplicar por 1 sobre RT ambos lados de la ecuación. RT con RT se elimina del lado derecho. Uno está arriba, otro está abajo. La división me da 1, se eliminan. Y me queda que N es igual a presión por volumen entre R por T. Sustituyo los valores. 0.48 atmósferas que multiplica a 0.367 litros entre 0.0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, que multiplica a 318 Kelvin. Y entonces Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina, atmósfera arriba con atmósfera abajo se elimina, litros arriba con litros abajo se elimina, y me quedaría 1 sobre mol abajo que se convierte en mol. Entonces meto esto a la calculadora y me da 6.747 por 10 a la menos 3 mol. Voy a hacer lo que pasó con las unidades para que no quede duda. Tengo atmósfera por litro arriba. Tengo abajo litro por atmósfera por Kelvin entre Kelvin por mol. Kelvin con Kelvin se elimina. Y esto es igual a tener atmósfera por litro arriba entre 1, porque dividir entre 1 no me altera el resultado, y litro por atmósfera sobre mol abajo. Medios con medios van abajo, litro por atmósfera, extremos con extremos van arriba, mol por atmósfera por litro, atmósfera con atmósfera se elimina, litro con litro se elimina, me quedan moles, que es lo que quiero. Y pues ya, finalmente, masa molecular es igual a masa entre número de moles. La masa me la da el problema, 0.48 o 0 gramos. Y los moles los acabo de calcular, 6.747 por 10 a la menos 3 mol. Hago esta operación y me da 71.14 gramos por mol. Y si revisamos la tabla de gases que vimos en las clases, vemos que el cloro gaseoso, Cl2, tiene una masa molecular de 70.91. Entonces, si checamos esa tabla de esos gases con masas moleculares, podemos ver que posiblemente sea cloro, porque nuestra masa molecular que calculamos se parece mucho a la del cloro gaseoso. Entonces podemos sugerir que probablemente tenga en su mayoría cloro gaseoso ese elemento, esa muestra de gas en la que hicimos este cálculo. Ok, bueno, esta es la tarea 1, bastante larga, pero bueno, ya está. Pueden revisarla, checar los errores que hayan tenido, resolver dudas. Si de todos modos tienen alguna duda con esto, pues ya saben que me pueden preguntar. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí.